Hola, hola, aquí de nuevo con ustedes. En este día vamos a hablar de la carta de El Colgado. Esta carta es una carta muy especial porque evoca primero que todo la historia del gran dios Odín, eh, el dios de las runas, el digamos, el dios más importante del panteón nórdico. Bueno, se dice que Odín se colgó de un árbol que se llama Yggdrasil. En la historia de los dioses nórdicos y en la historia de Odín, el Yggdrasil es como decir el árbol de la vida, como decir el árbol genealógico. Es un árbol que se representa con follaje y se muestran sus raíces. Y se decía en esa historia que los dioses para atravesar y venir a este plano tenían que atravesar el Yggdrasil para llegar aquí. Es decir, no sé si entraban por sus raíces o cómo era la cosa. Y sí, eso habla de la familia como tal, de todo em, de todo el historial familiar. O sea, el árbol representa el Yggdrasil, todo el árbol genealógico como tal. Y sí, uno llega a través de esas raíces y a través de esa historia familiar, es que uno llega a este mundo. Quiere decir que enuncian al ser humano como dioses. Y entonces en la historia se dice que Odín se colgó del Yggdrasil y estuvo colgado no sé cuántos días y al fin y al cabo como que tal fue el sacrificio que Odín entró en un estado como si se hubiera muerto y en ese segundo recibió todo el conocimiento de las runas. Bueno, eso ya es otro cuento, pero es toda la historia del colgado, el colgado, digamos que esta entidad de este tarot habla de eso, habla de sacrificio. En sí, la palabra que define esta carta es sacrificio. Está colgado de un tobillo de un solo pie y sin embargo, miren que recibe la iluminación. Y sí, efectivamente el sacrificio conduce al ser humano a una iluminación, a un conocimiento, el estar tocando situaciones límite, el estar, por ejemplo, esta carta, cuando uno la interpreta en el tarot, habla de enfermedad, de sacrificio, también es una forma de morir en el ego, que era algo que yo les hablaba en la carta de la fuerza. Pero en este caso es casi que un morir, es un morir en la totalidad de tu ser, pero es un morir que nos conduce a una iluminación. El colgado está con la cabeza hacia abajo, está impedido completamente para manifestarse. Las manos lucen atadas atrás de su cuerpo y solamente tiene una pierna libre y está doblada. Está en una posición que indudablemente conduce a un cansancio extremo. Conduce a un cansancio extremo. Es cuando se puede decir que tocamos fondo. Cuando todo lo que hacemos, bueno, es un sacrificio y como estamos colgados de un árbol, ese árbol sigue representando un sistema familiar. Es la persona que se sacrifica en una familia, es la persona que se sacrifica por un clan, es la persona que se sacrifica absoluta y totalmente, que deja de vivir, que deja de ser él, que no tiene satisfacción alguna, que, que, se, que es conducida como a una muerte, pero en la carta no se habla de que la persona muere, fallece o está muerto. Indudablemente
hay un proceso, esto es un proceso que conduce a una iluminación. Conduce a una iluminación. Miren toda la luz que hay alrededor de la cabeza de este personaje. Y el resto de la carta como tal, o sea, todo este fondo gris, no es blanco, es gris. Habla de tristeza, habla de indiferencia social, habla de un sacrificio que tal vez y quizás ni siquiera es valorado, ni siquiera es valorado. No hay otros personajes en la carta, no hay sino un árbol con hojas. Ese árbol, como les digo, representa un sistema familiar, representa un sistema familiar, que tal vez es completamente indiferente frente al sacrificio del colgado. Pero él obtiene su iluminación. Él obtiene su iluminación. Él la logra. Él la logra. Y la iluminación es un conducir al ser humano al conocimiento. Y el conocimiento conduce a muchas formas de riqueza. A muchas formas de riqueza espiritual, mental, emocional y, ¿por qué no?, física. Entonces es un sacrificio que conduce al cambio. Es un sacrificio que conduce a seguramente a una modalidad de grandeza. ¿Qué determina qué sacrificó a esta persona tanto? La carta que le antecede. Sucedió algo que produjo este sacrificio y la carta que le sucede sería el resultado. Entonces, esta es la interpretación de esta carta del colgado. Espero que les guste. Si les ha gustado el video, por favor, regálame manito arriba, suscríbete y comparte. Gracias por estar aquí en Esoteria.